Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, una semana que realmente va a ser surtida. Hoy estuve al mediodía en el lanzamiento de la Feria Internacional del Libro, que comienza ya el 26, y hay que decirles que estuvo muy bien. La Feria Internacional del Libro, que va a ser en el atrio, como siempre, de la Intendencia de Montevideo, va a estar dedicada a Paraguay. Entonces estuvimos ahí, una viceministra de Paraguay estuvo hablando, y bueno, obviamente estaba el intendente de Montevideo, la ministra de Educación y Cultura y el presidente de la Cámara del Libro. Simplemente esto, hablaremos de la Feria del Libro in extenso, porque entre otros va a venir Claudio Piñeiro, va a venir Javier Cercas, me sorprendió, el español Javier Cercas va a estar en Montevideo, va a conocer Montevideo, así que bueno, va a haber mucha información, pero eso hablaremos a lo largo de la semana. Ya mismo arranca La Máquina de Pensar con Gabriel Gali, que avisó que va a continuar profundizando en la profecía musical y el punto de vista del marciano. Así es, y cuando venía para acá, salí de la facultad y pasé por casa y de repente me asaltó Felisberto Hernández. Y de inmediato, cuando apareció Felisberto en el horizonte neuronal, me vino también la pregunta, ¿por qué Felisberto ahora? ¿No? Y no pude evitar la evocación casi automática de aquellos versos de Mario Benedetti, que dicen algo así como de memoria, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, literal. Sí. ¿Por qué viene el recuerdo, este y no otro, si nunca, nada, nadie lo llama, lo repite, lo convoca? Y es curioso porque las preguntas poéticas parecen reclamar o despertar respuestas filosóficas. Y para esto no hay más que recordar a Heidegger, que armó parte de su filosofía y su, en cierto modo, exploración de la verdad en torno al decir poético, ¿no? Stefan George, Trakl, Hölderlin. Y además, otra cosa interesante de Heidegger con respecto a la poesía y a la lógica de la pregunta, es decir, Heidegger hizo de la pregunta uno de los aspectos más elevados del pensar, del curso del pensamiento. Tanto es así que uno podría parafrasearlo reformulando alguna de sus fantásticas frases, con algo así como que la respuesta es la desgracia de la pregunta. Pero es un modo también, no tanto de matar la pregunta como de sostenerla, sobre todo en el caso de Heidegger, cuyo discurrir nunca concluye del todo en una especie de definición o cierre. Creo que en él se inspira Derrida para su estilo tan, no sé cómo llamarlo, desembosado y libre y de desarticulación de... Que parece más desarticular que armar otra pero cosa, ¿no? En su desarticulación él va armando otros juegos del lenguaje, es decir, Derrida se inspira en Heidegger, pienso yo, en el modo de desarrollar el curso del pensamiento. Sin duda no es la única fuente de inspiración, pero hay algo en Derrida que además él mismo lo tematiza en muchas oportunidades, ¿no? El Increíble, Heidegger, increíble que digas esto, porque la gran escritora argentina Eve Ward me dijo una vez una apreciación de Felisberto Hernández, que también la escribió, que es sorprendente, que es que para ella la calidad o la calidad artística de Felisberto está dada porque constantemente cuando va a cerrar un concepto se desliza y empieza a abrir otro. Claro, sí. Nunca cierra. Entonces dice, la literatura está antes de cerrar el concepto, dice para ella. Sí, no podría estar más de acuerdo. Es más, en el arte de la pregunta que Heidegger ejerce tan bien, más allá de que puede costar a un lector contemporáneo la lectura de Heidegger, porque también tiene ese peso de esa especie de pastoral filosófica, ¿no? Que no deja de mostrarnos hasta qué punto los pensadores intentan decir algo nuevo
desde sus propios prejuicios, desde su propia historia, desde su propia formación. De hecho, Heidegger viene de un pueblo casi rural, digamos, ¿no? Hay una cosa rural. Y aparte, digamos, la historia, digamos, ahí está la biografía de Heidegger, una y otra vez, digamos, sus simpatías con el nazismo, en fin. No, pero eso es un detalle muy menor. No, pero me refiero que ha ido como creciendo esos detalles biográficos. Pero eso es propagandismo y es gente que no lee a Heidegger, que más bien quieren mantener el resentimiento vivo, porque no era mi intención hablar de Heidegger, era simplemente una alusión, pero digamos brevemente que es muy fácil recordar cómo Heidegger se afilia al Partido Nacional Socialista, pero solo porque él estaba en ese periodo pensando en el viraje necesario para la cultura occidental, y se marea como se marea cualquiera y cree que ahí hay algo con Hitler, pero 2 años después él devuelve el carnet del partido. Y esto creo, estoy hablando de memoria, pero digamos que en 1935 más o menos creo que él devuelve el partido, y a partir de ese momento es un ciudadano bajo sospecha. Es decir, era muy fácil afiliarse al Partido Nacional Socialista, lo que era muy difícil era salir. Claro. Y él se las arregla para salir. Y además debo decir que en los 2 años que fue miembro del Partido Nacional Socialista, como rector de la Universidad de Friburgo, quiero decir esto, él se dedica esforzadamente a propiciar el retorno de Husserl, que había sido ya expulsado por judío, y otros de sus compañeros judíos, porque él quiere pasar por encima de eso y tiene constantes peleas y luchas con Berlín durante todo ese tiempo, y en determinado momento que las juventudes nazis ponen un cartel antisemita en la facultad, él lo hace sacar. Es decir, Heidegger no puede ser, es ridículo acusar a Heidegger, y es más ridículo todavía reclamarle el arrepentimiento que él nunca expresa, porque sería como reclamarnos a cualquiera de nosotros arrepentimientos por las filiaciones que tuvimos en épocas críticas. Y eso es absurdo, juzgar aparte, el pasado es absurdo. Pero aparte, digamos, es también, siempre hay una tensión entre los aspectos biográficos y lo que es el pensamiento, los libros. Bueno, pero eso es un problema de toda obra, sea filosófica, literaria, musical. Borges decía, lo menos importante en un escritor son sus opiniones, y explicaba por qué, ¿no? ¿Cómo, perdón? Borges decía que lo menos importante en un escritor son sus opiniones, aunque él las defendía para que hiciera su obra, pero a nosotros nos interesa su obra, no nos interesa sus opiniones. Pero por eso mismo, Borges se tomó la libertad de jugar ampliamente en las entrevistas con las opiniones. Yo creo que lo hacía más que nada como en un doble aspecto. Por un lado, una forma de entretenimiento, y por otro, una forma de provocación, en la cual lo que él quiere de alguna, o busca o parece buscar, es romper con esos estereotipos y esas certezas que el mundo periodístico a veces parece transmitir. No, y el mundo de la Guerra Fría también, digamos, los 50 años después de la Guerra Fría, estaban como que en la certeza, ¿no? Era un metarrelato u otro. Y reconozcamos que... Y él jugaba la incertidumbre, ¿no? Jugaba precisamente con eso. Sí, jugaba con la incertidumbre, pero también jugaba con una cosa casi aristocrática, que es deslindarse de las opiniones dominantes. Correcto. ¿No? Está la famosa anécdota cuando va a afiliarse al Partido Conservador y el hombre de partido le dice: pero Borges, usted sabe que esta es una causa perdida, y Borges responde: un caballero solo abraza causas perdidas. Y no estoy diciendo que a mí me cayeran simpáticas esas cosas que dice Borges, muchas de ellas me parecen detestables, pero son para mí comprensibles en cuanto que yo las veo como movimientos estratégicos dentro de un campo de fuerzas altamente estriado, altamente medido, altamente binario, polarizado y un poco patéticamente ridículo, y todavía vivimos los estertores de esa lógica de pensamiento, ¿no? Pero para terminar con la lógica de la pregunta, quisiera decir que esto que comentaba de Heidegger, que en más de una oportunidad él hace referencia a la desgracia de las respuestas con respecto de la pregunta,
quiero asociarlo también con algo que mencionamos en columnas anteriores respecto de Ibsen, que Ibsen es otro gran colocador de preguntas sin respuesta, sin conclusión, y lo hace de manera clara y explícita en la obra que apenas rozamos, Casa de Muñecas, con ese final abierto. Pero ¿qué quiere decir un final abierto sino justamente la invitación o la provocación al espectador de completar desde sí mismo, con su propia subjetividad, su propia memoria, sus propios esquemas de pensamiento, completar el sentido de la obra? Es decir, es mucho más que un gesto inocente lo que hace Ibsen, y creo que una de las personas que rápidamente comprende esto en nuestro mundo contemporáneo es David Lynch, porque la obra cinematográfica de David Lynch puede ser vista justamente como un modo de narración cinematográfica que está cuestionando muchas de las linealidades narrativas a las que nos acostumbramos, claro, y que de alguna manera él toma esta idea de final abierto de Ibsen y la coloca en su filmografía, de manera que la ambigüedad narrativa y de los personajes obliga al lector a completar, al espectador en este caso, a completar el sentido. Y yo dije lector justamente porque si hay algo en lo que David Lynch interviene es en el aspecto de la narrativa literaria dominante en el cine. Él busca subvertir eso, pero no lo hace frontalmente, lo hace dentro de la propia narrativa literaria, generando estos experimentos donde la decisión está en gran parte en manos del espectador. Para nosotros esto es un mecanismo de la poesía también, que tiene la poesía, digamos, que te obliga a necesariamente a generar una explicación para vos mismo, para cada uno de los lectores, ¿no? Para entrar en esa frecuencia. Exactamente. Y además, algo de esto participa justamente el lenguaje musical, porque la música, uno puede decir que habla por sí misma, y de hecho lo hace, pero habla de un modo raro, es decir, la música habla sin palabras. Y uno dice, pero entonces si la música habla sin palabras, ¿qué es lo que la música nos dice? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Escuchamos Frank Zappa antes y estamos escuchando Frank Zappa ahora. Esto es Waka Ya Waka, gran disco del 70 y poco. Creo que es el que le sigue después de Hot Rats, creo, pero no me acuerdo exactamente el año. Principio de los 70, creo. Bien. Y antes escuchamos un disco póstumo que es Yellow Shark. De Zappa, un disco de Zappa también, orquestal. No recuerdo exactamente qué escuchamos y no tengo el disco acá, pero creo que era Uncle Meat, una versión orquestal. Bien. Y decíamos que la música habla por sí misma, pero que lo hace sin palabras. Es decir, que de alguna manera parecería que las palabras tienden a hacernos pensar. Y el pensamiento es una forma de ejercicio de la sospecha. Entonces, las palabras tienden a dividirnos muy rápidamente. Pero la música tiene una cierta tendencia a unirnos, aunque en un mundo segmentado como el nuestro, también la música nos separa, ¿no? Los gustos, los estilos, etcétera, etcétera. Pero tú me comentaste algo. Yo te comentaba, Pablo, que leí a César Aira hace media hora en una entrevista donde él dice acerca del tema del tema de la política y la literatura. Dice: yo soy escritor y la política es para los ciudadanos, no para los escritores. La literatura no tiene función social. ¿Por qué se le pide siempre eso a la literatura? ¿Acaso se le pide eso a la música? ¿Acaso la música de Mozart tiene una función social? Para mí, dice César Aira, la literatura es un juego irresponsable que preserva la infancia. Claro. Yo estoy bastante de acuerdo con César Aira en esta parte final, pero no en el principio, porque la literatura y la música tienen funciones claramente asignadas a nivel social, a nivel político, a nivel educativo. Nuestras sociedades en los Estados-nación se han basado en la literatura. ¿Para qué? Para generar la educación, la escuela.
¿no? Y la escuela no es otra cosa que la formación de un club de lectores que manejan la misma bibliografía, en el entendido de que una sociedad está conformada por gente que comparte los mismos relatos. Compartir los mismos relatos, justamente, pasa por las lecturas escolares, liceales, universitarias, y a cada grado de la educación le correspondían ciertas posibilidades de acceso al mercado laboral. Obviamente que con la escuela primaria accedías al sector obrero y algunas otras cosas, luego vas avanzando y vas accediendo o abriendo el horizonte de lo posible para otras formas de inserción. Pero lo que es claro es que las sociedades modernas se conformaron como clubes de lectores, según palabras casi textuales de Peter Sloterdijk, si no recuerdo mal. Pero más allá de esto, me gustaría retomar la idea de César Aira de la irresponsabilidad, que yo diría que no es solo de la literatura, es del arte. Porque la irresponsabilidad del artista es fundamental para la creatividad relativa. Sí, la creatividad relativa. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, de alguna manera, el artista es irresponsable ante la sociedad, pero responsable con el mensaje. Con la obra, por lo menos, ¿no? Con la obra, sí, pero con el mensaje. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un santo y un profano? El profano va tras el fetiche. El santo sigue al mensaje. Esa diferencia radical entre el santo y el profano, entre el mensaje y el fetiche o el soporte, se hace patente también en este otro nivel, donde el arte es por naturaleza irresponsable desde este punto de vista. ¿Se entiende? Entonces, si volvemos a nuestro punto, la música parece anticipar una posibilidad de armonía que las palabras no necesariamente aseguran. Solo la aseguran dentro del mismo club de lectores, pero no hacia afuera. Y, digamos, la aseguran solo relativamente, claro, ¿no? Porque, de hecho, pensar supone, en cierta medida, una distancia entre lo que decimos y lo que pasa en nuestra cabeza. Es decir, si pensamos qué nos está diciendo el otro, es porque sospechamos una distancia, ¿no? También podríamos decir con respecto a la pregunta de Mario Benedetti, ¿por qué viene el recuerdo y no otro? Que también Spinoza tiene algo para decir sobre esto, o dijo algo al promediar el siglo XVII, cuando él empieza a comprender que la conciencia conoce apenas una pequeña porción de los procesos de pensamiento, o dicho en otras palabras, los procesos de pensamiento son mucho más grandes desde el punto de vista de Spinoza que la conciencia que de ellos tenemos. Correcto. Por lo cual, la conciencia, dice Spinoza, conoce los efectos, pero desconoce las causas. Esa es una de las miserias de la conciencia. La otra es que por su pequeñez, la conciencia, al desconocer los procesos de pensamiento, a veces recibe iluminaciones, intuiciones o formas de comprensión súbitas que los norteamericanos llamaban, por ejemplo, la experiencia del ajá, ese momento de comprensión que, como decía Benedetti, uno tampoco sabe ni por qué ni de dónde viene. No se puede convocar tampoco. Exacto. Pero llega cuando, por ejemplo, una manzana te pega en la cabeza. Claro, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es esa intuición sino la manifestación de procesos de pensamiento que son ajenos a la conciencia, pero no por ello menos reales? Y aparte son momentos de comprensión casi total, digamos. O sea, de un golpe se comprende todo. Exacto, digamos, ¿no? Sí. No es la idea del proceso de entendimiento de lo más chico a lo más grande, de lo más simple a lo más complejo, sí, sino que de un golpe se comprende. Exactamente. Y Adorno se había dado cuenta que la música es una promesa de reconciliación, justamente por su carácter de armonización de lo diverso, ¿no? Esa promesa de reconciliación que Adorno le atribuye tiene que ver con también los sacrificios rituales en los procesos religiosos, tiene que ver con reconciliar a los hombres con el orden social. Y de alguna manera también resuena acá
las ideas de Confucio sobre el tema, ¿no? Confucio tiene algo que cita Jacques Attali en algún momento, que dice así: para que pueda decirse que hay música, ¿pensáis que sea necesario organizar las pantomimas en un espacio definido? ¿Tomar plumas y flautas, hacer resonar las campanas y los tambores? Cumplir la palabra dada, dice Confucio, es una ceremonia. Actuar sin esfuerzo ni violencia, eso es música. Repito, actuar sin esfuerzo ni violencia, eso es música. ¡Ja! Yo no quiero ponerme a interpretar esta frase, pero digamos muy de pasada, que sin esfuerzo y sin violencia está hablando de uno de los rasgos de la música que no todos ellos, no todos sus rasgos, porque la música también nos sirve para marchar a la guerra, para hacer el esfuerzo de marchar y de ir a pelear con los otros. Es decir, que nadie tiene una verdad sobre la música, pero todos danzamos en torno a la música para tratar de entenderla, para tratar de comprenderla, para tratar de hacerla decir ese silencio que parece ser su núcleo duro, que no llegamos a alcanzar aparentemente del todo. Tal vez digamos eso que le señalaba Eve Ward a Felisberto, ¿no? De que ella decía que la literatura está antes de cerrar el concepto, él jamás cierra un concepto, sino que se desliza. Tal vez, digo, tiene que ver con la calidad de músico de Felisberto. Felisberto primero era músico y después quiso dejar de ser músico y dijo, yo quiero ser escritor. Claro, pero ya se ha señalado reiteradas oportunidades algo que creo que es muy pertinente, y es el hecho de que hasta qué punto Felisberto no escribe como un músico. Hasta qué punto la rítmica, las síncopas incluso de su escritura no están provocando unos efectos en nosotros, lectores, que están a su vez poblados de sinestesias de todo tipo, donde las visuales quizás sean dominantes, o por lo menos en algunos de sus textos que ahora me vienen a la memoria, la mayoría son visuales, pero que el colorido, las táctiles la presencia de los sentidos en la narrativa de Felisberto es de una intensidad tal que subvierte las lecturas, produce un lector muy peculiar. Felisberto produce una música en el decir interior, en nuestra cabeza cuando lo leemos, que es muy singular. Ese efecto es aún reconocible en ciertas traducciones de Felisberto que he tenido la posibilidad de acceder. ¿Cómo ha sido traducido al inglés? A mí me divierte eso cuando estoy por ahí en el mundo y encuentro libros traducidos en una librería, apenas ojeo y voy a algunas partes conocidas a ver cómo las tradujeron, y a veces me encuentro con enormes decepciones, como me pasó con un libro de textos de Borges traducidos al inglés que le regalé a una amiga en Noruega, que realmente fui a ciertas partes, no me acuerdo ahora de cuál texto, que fui directo a ver cómo lo traducían, y era bastante decepcionante la traslación, ¿no? Pero además me causó gracia porque Borges es el maestro de la reflexión sobre la traducción, ¿no? Las versiones homéricas, por ejemplo, de Borges es una obra maestra del decir, del pensar, del auscultar, donde él no solo está evaluando, porque hace lo mismo con Las Mil y una Noches, ¿no? Es fantástico ese texto de Borges, cuando él va recorriendo las distintas traducciones y señalando sus rasgos. También tengo que decir que hay otro bellísimo de Emil Rodríguez Monegal y una señora cuyo nombre no me acuerdo, y no me acuerdo el nombre del libro, a quien le debo como tantas otras cosas a Lisa Bloch de Bear, el conocimiento de este texto, en el cual trabajan sobre Lautréamont y cómo Isidore Ducasse escribe en francés, y cómo algunas de esas frases tan criticadas por algunos críticos literarios franceses de la época y posteriores resultan de una incomprensión radical de los franceses ante la lectura de Lautréamont, y es el hecho que Emil Rodríguez Monegal y esta escritora
descubren con cierta facilidad porque nuestro punto de vista lo facilita, y es el hecho de que Isidoro, muchas de las fórmulas que utiliza en el texto en francés son traducciones literales del español. Claro, claro. Esto dice muchas cosas. No voy a explayarme en esto porque estoy por publicar un libro donde trato este tema de manera específica. Entonces no voy a abundar en ese tema. Pero dejémoslo descansar por ahora, que ya tengo que terminar y no empecé. Quedan el tiempo es tirano. Es... Me dijiste 37, son y 32. Y 34, según yo me faltan 2 minutos. Bueno, entonces, ¿qué hago con esto? Bueno, entonces, en vez de entrar ahí, voy a terminar con otra cosa que me quedó colgada, hablando de la música y el pensamiento. Que me acuerdo una vez, estábamos en un boliche con Ernesto Vila, hace muchos años de esto, creo que fue en torno al estreno de El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, y creo que la vimos juntos en, no sé si en Cinemateca, creo que sí, ahí en la calle Soriano, y después nos fuimos a un boliche y estábamos conversando ahí. Y yo me acuerdo que le dije algo, no me acuerdo cómo fue la conversación. Viste, esto es lo genial de las conversaciones, que yo no recuerdo quién dijo qué, pero los dos descubrimos algo juntos, que me acuerdo que fue esto, muy modesto el descubrimiento, pero fue muy divertido llegar a él en la conversación. Y fue que, me acuerdo que yo en ese momento me había gustado mucho más El vientre del arquitecto que esta del ladrón. Claro. Y a lo que llegamos fue a esto, que cuando uno veía El vientre del arquitecto, la película era extremadamente cerebral, muy racional, pero que uno salía del cine y lentamente los conceptos que la película iba inoculando, casi inyectando, sino metiendo con una cuchilla dentro de cada uno de los espectadores, tienden a devenir en afectos posteriormente. En la película de El ladrón, el cocinero, su mujer, el procedimiento es inverso. El shock emocional que la película provoca por muchos medios, no solo por la crueldad de las escenas, sino también por el trabajo de arte, por el uso del color, por la ambientación de cada lugar, de cada escenario, cada espacio del restaurante. Y la mafia aparte también. Además, todo eso tendía a impactar al espectador y posiblemente deviniera concepto posteriormente. Si pensamos en este aspecto, vamos a ver que hay algo muy cercano al pensamiento de Einstein con respecto al cine, donde Einstein creía en impactar afectivamente al espectador para que el afecto deviniera concepto e idea. Y recordemos buscar la conciencia lo de la escalinata en Odessa, el cachecito cayendo por la escalera, el balazo en el ojo, es decir, esos impactos afectivos tenían para Einstein el fin de provocar su devenir en concepto, algo muy afín al pensamiento de Artaud sobre el cine, cuando él habla del autómata espiritual, es decir, de cómo el cine estaba destinado, siguiendo la misma lógica del teatro de la crueldad, a afectar a ese nivel al espectador, es decir, a un nivel transpsicológico. Y para cerrar, y con esto ya no te pongo más nerviosos, descansa, aflojate que ya terminó, es también muy afín a lo que Francis Bacon en pintura va a desarrollar, que era la idea de lo que Deleuze muchos años después va a llamar la lógica de la sensación. Pero ¿qué decía Francis Bacon antes de Deleuze, fuera de Deleuze? Él decía que confiaba en el accidente porque él quería evitar la literatura en la pintura. ¿Qué quiere decir evitar el aspecto literario en la pintura? Quiere decir retomar la tradición de los pintores modernos, en la cual, o según la cual, la pintura debe renunciar a la literatura para encontrar la verdad del medio. La verdad del medio, que dicho sea de paso, tematiza Derrida en La verdad en pintura, donde él toma aquella frase de Cézanne que decía en una carta, no me acuerdo a quién, le debo la verdad en pintura y se la diré, punto. Muy bien, Gabriel Gali, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Hasta el lunes.
Si querés comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar de un teatro, de una obra que se llama Jabuk. No tienen que ponerse nada porque le estoy hablando aquí a los amigos que están. Alejandro Sterenstein, ¿cómo le va, señor? Hola, buenas tardes. Sofía Rivero, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Y Gonzalo Varela. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Son tanto Alejandro Sterenstein como Sofía Rivero van a actuar, van a estrenar una obra que se llama Jabuk, digo yo, con H, ¿no? Está bien pronunciado. Este jueves 21 a las 21 horas en Tractatus, que es ese centro cultural aquí en la Ciudad Vieja, en Ituzaingó, 1583. Es una obra de teatro de la compañía Animalismo Teatro. ¿De qué va Jabuk? Jabuk. Así como decir de qué va, no es por no... Spoilear, no es por no querer contar, ni mucho menos, ni ser haraganes, simplemente hay que ir a verla. Es difícil contar de qué trata, lo que podemos decir es lo que trabajamos en la obra. ¿Está escrita por quién, perdón, que te interrumpa? No, es que no está, no tiene libreto, es una creación colectiva que fuimos, haciendo. Buscando también la forma de trabajo, ¿no? De nuestra compañía. Se habla de que la compañía nace del deseo de explorar el teatro físico. ¿Qué es el teatro físico? Porque todo teatro es básicamente el cuerpo del actor ahí enfrente, ¿no? Totalmente. ¿Qué es el teatro físico? A ver. Bueno, eso también nosotros nos lo preguntamos y estamos explorando como lo que sería el teatro físico y lo que también sería el teatro físico para nuestra compañía en particular. O sea, las disciplinas que queremos ir conformando para llamarlo de esa manera. Bueno, nada, en realidad el teatro físico es una disciplina en donde la palabra quedaría desplazada, la palabra como texto, y por la acción. Por la acción. Y tomaría... Y la acción, acá plantean, por ejemplo, acrobacia, clown, danza, todo eso. Son todas disciplinas que destacan la corporalidad ante el texto, ante la palabra, más unir como la acción, o sea, el sentir a la acción física, lo visual, cómo contar... lo sensorial, si de alguna forma... Lo sensorial, claro, cómo en realidad contar las situaciones a través de los recursos físicos, no simplemente decir literalmente estoy en un lugar, por ejemplo. Devienen de ese proceso que hace colectivo ustedes, digamos. Sí. No hubo un detonante de arranque, pregunto. Como un detonante. Y claro, una punto premisa, de partida. un punto de partida. Bueno, el punto de partida surge cuando vamos a hacer la obra con un elemento y una situación, digamos. Ahí está. Y en base a eso empezamos a crear y a improvisar y a investigar sobre eso, que obviamente después... Claro, al final lo que vamos a ver el jueves no tiene absolutamente nada que ver con el arranque ese. Sí, no, claro, no. Te lo voy a preguntar entonces. Toda nuestra vida es distinto a lo de este mundo. No pertenecemos a este lugar. Ya no se entra por la puerta, tampoco por la ventana. Entramos por una falsa pared que nos lleva a un incansable deseo. Él y yo, ella y yo, el deseo de devolverle a la vida su lado más humano. Esta es la presentación de Jabuk y a veces se cruzan las cosas. Yo estaba pensando en David Lynch, mañana vamos a hablar de Twin Peaks y hace muchas cosas de esta, digamos, una de las premisas de David Lynch para toda su obra es que no hay un mundo, hay por lo menos dos. Entonces uno se pasa de uno al otro y cuando intenta en una obra que haya un solo mundo, ese mundo se mueve demasiado, digamos, se pierden las definiciones, ¿no? En Twin Peaks siempre hay por lo menos dos mundos y hay gente que están en entremedio, digamos. Sí. Un detalle que me dijo esta chica llamada Sofía Rivero. Vamos a regalar 2 entradas dobles, amigos, a los 2 primeros que llamen aquí a La Máquina de Pensar al 2-910-50 para este jueves y para el próximo jueves. Exacto. ¿No? Correcto. Perfecto. Y Gonzalo Varela, el hombre es músico, hiciste una música especial para... Sí, junto a Paolo Grosso, que es el otro compositor con el que trabajamos en la compañía, no solo en esta obra, sino en
en una anterior también y esperamos Se llama seguir Elixir. trabajando. Elixir, Exactamente, esa obra que estrenamos el año pasado. Componemos música original para las obras, con la particularidad que tiene trabajar en animalismo, que bueno, es un grupo donde la creación colectiva es lo más importante, ¿no? No partimos de un texto, arrancamos a principios de año con un punto de partida, como decía Alejandro. Pero vos, digamos, vos participás con tu música. Participamos con la ¿O música. participás también como actor? Pregunta. No. Como Esa creación pregunta. colectiva en el sentido, o sea, ellos crean la música a partir de lo que ven. Están viendo, y perfecto. es como un intercambio colectivo constante, y así como nosotros opinamos siempre hasta cierto punto de la música para que sea todo funcional a la escena, ellos lo mismo de la escena. Claro, es un poco distinto que las relaciones tradicionales que tiene un músico de teatro con el director, digamos, en las compañías u obras donde hay director, en tanto que el director muchas veces marca la pauta de qué es lo que hay. Correcto. Acá todos podemos marcar la pauta, ellos actuando, les surgen ideas que si todos aprobamos, digamos, van marcando el rumbo de la obra, y nosotros también componiendo podemos hacer lo mismo, digamos, tener dar el puntapié inicial para alguna situación que forme parte de la obra. Claro. Si bien cada uno tiene su rol, después todos podemos opinar, ¿no? Digo, hay el rol del director que lo está ejerciendo ahora Rodrigo Novoa, que también es iluminador, o sea, el que hace el diseño de iluminación de animalismo. Porque tiene que haber alguien que, por lo menos se me ocurre, más allá de lo colectivo, lo cooperativo, en algunos momentos o en algunos, digamos, trancazos, alguien Sin tiene duda. que tener la última palabra de algo. Alguien tiene que ordenar Sin duda, todo sin ese- duda, sin duda, sí, sin sí, duda. sí. O sea, la creación colectiva es siempre, y cuando haya, está como el que termina, Esa no la armonía, última palabra, claro. pero el que va como desplazando, porque si no, entre opiniones y opiniones de todos es imposible llegar a un fin común. Me dicen que dije mal el teléfono, es 2-915-1050. Para aquellos que los dos primeros que llamen, hay 2 entradas dobles, una para este jueves y la otra para el próximo jueves. Estamos hablando de la compañía se llama Animalismo y la obra se llama Jabuk, una obra que se estrena en Tractatus este jueves 21, cuando empieza la primavera, a las 21 horas, el jueves 21 es a las 21, en Tractatus y Ituzaingó 1583. La compañía Animalismo se creó en el 2016, Alejandro Sternstein y Santiago Lanz. Yo lo que veo aquí es que el músico también Gonzalo Varela, digamos, él plantea que se puede opinar o se puede, digamos, en general la música, mi idea que yo tengo de teatro es que viene sobre el final, digamos, cuando ya está la obra más o menos montada, más o menos armada, ahí hay como una especie de comentario o otra epidermis, digamos, para la obra de teatro. En este caso es diferente. ¿Cómo es fundar una compañía de teatro y cómo decidieron hacer esto que en principio parece un poco caótico, aunque digamos hay un director al final? Bueno, esto comenzó con las ganas con Santiago Lanz, que ahora él está en el exterior del país. Empezó con las ganas de crear, de hacer. Una vez egresados de la escuela de la EMAD, teníamos muchas ganas de crear y empezamos a buscar aliados para empezar a formar la compañía y empezar a investigar sobre el teatro físico. Y bueno, la particularidad que tiene la compañía es que absolutamente todo se va creando por nosotros mismos. La música es original para esta obra y no se ha escuchado nunca en otro lugar, en ningún lado. Y por eso era lo que decíamos recién de lo importante que es trabajar en equipo para poder llegar a un resultado. Y en este caso de Jabuk, ¿por qué pelearse con la palabra? Pelearse con la palabra. Bueno. Y porque, bueno, una de las cosas que sí podemos revelar de la obra es que no se habla en español, es en un idioma que inventamos nosotros. Entonces, Jabuk, en nuestro idioma inventado, significa santuario, que es uno de los conceptos que trabajamos para esta obra, que manejamos el concepto de un pequeño lugar alejado y refugiado del mundo acribalado. ¿Acribalado? Acribillado. 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 Acribalado yo.
Y bueno, a partir de ese concepto, después también, como habíamos hablado de la premisa inicial, que era trabajar con el objeto valijas, él y ella, con todo lo que conllevan los sexos. Y... Sí. En general, digamos, creo yo, todo el teatro, desde el más convencional clásico hasta todo se sabe que es un proceso, que hay algo que no se sabe que va a ocurrir, digamos, y que se parte de lo conocido hacia lo desconocido. Eso yo creo que todo en general, y de hecho a veces generan energías, ¿no?, dentro de la compañía muy tremendas, y hay alguien que me ha dicho aquí una vez que cuando las pocas veces que fue muy armónico, muy tranquilo, de repente el estreno no pasa nada. Y sin embargo ocurre que parece que el momento del estreno, cuando empieza la obra, ahí como que todo eso cobra sentido. Sí, es que de hecho creo que todos podemos decir que va a ser un parto finalmente. Estamos todos ansiosos de llegar el jueves porque fue un proceso y duro y nos encanta igual. ¿Cuánto también. tiempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses, sí, un proceso. ¿Se han planteado, vos te has planteado, Alejandro, hacer más o menos una por año o no? ¿O esto ha debido Y bueno, la idea sí es que Animalismo siga creciendo en obras y en experiencia. Ahora, como te decía, Santiago Lanz, que fue otro pilar de la compañía, se fue a Estados Unidos a seguir investigando y a formarse en teatro físico. Se fue en junio de este año. Y bueno, ahora en marzo del año que viene, con Sofía nos vamos para Canadá. Y nos encontramos con él para seguir investigando y para perdón, teatro físico, perdón por mi ignorancia, pero ¿es una etiqueta o es algo, es una corriente, o no lo inventaron ustedes, obviamente? No, sin duda que no. No, pregunto. No. Perfecto. Sí, es una corriente. Perfecto. Y la obra anterior obtuvo una mención a la Movida Joven del 2016, fue presentada, dice acá en Montevideo, en el interior del país. ¿En dónde fue presentada? En la Casa de Cultura de Maldonado. Maldonado, sí. Bueno, reitero, amigos, aquellos que llamen al 2-915-1050 tienen 2 entradas para ver esta obra que se llama Jabuk, que es este jueves 21 a las 21 horas en Tractatus, en Ituzaingó 1583. Estaba la idea de pasar algo de la música, Gonzalo, pero es medio como que se nos faltan ya 2 No hay problema, la pueden escuchar cuando vayan. El jueves, no tienen que esperar tanto. Perfecto. Bueno, entonces, nada, no se desea, esto ya en el teatro ya se sabe que no se desea. En fin, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Voy a ir a verla, voy a ver si la voy a ver, digamos, no sé si este jueves o el próximo, y después quizás podamos comentarla aquí, ¿no? ¿Les parece bien? Bien, Sí. Recuerdo Dale. el jueves a las 21 horas en Tractatus. Exacto, Tractatus, que está en Ituzaingó 1583, es un centro cultural muy importante aquí en la Ciudad Vieja, vale la pena conocerlo, y gracias Gonzalo Varela, Sofía Rivero y Alejandro Sternstein por